¿Qué hubo, bandita? ¿Cómo estás? Yo soy Víctor Domínguez y esto es el profe Delgado que no flacará jamás. El día de hoy quiero hacer una pausita una vez más con respecto al tema de los triángulos que habíamos dejado pendiente. Continuaremos a partir de la próxima sesión, pero en esta quiero una vez más hacer una pausa, pues me acabo de topar con un... para mí es descubrimiento, digamos. Les dejo de hecho el video en el que me enteré, es de un canal que se llama Vsauce. El conductor, por llamarlo de alguna manera, es Michael, y trata sobre, o empieza, digamos, tratando sobre la distribución de las palabras en un lenguaje. Es decir, cuánto utilizamos cada palabra dentro del lenguaje. Obviamente esto es montado en el idioma inglés, porque es el idioma que habla Michael. No sé si habla algún otro, pero esa es su lengua nativa. Y lo interesante es que esta distribución se da en todos los idiomas, inclusive en idiomas que no hemos sido capaces de traducir, en idiomas antiguos que no se tiene suficiente información, digamos. Pero aún así, la distribución de las palabras sigue esta misma ley. Se llama ley de Zipf. Y lo interesante es, empieza por esa distribución de las palabras en el idioma, pero nos encontramos este tipo de distribución en muchos ámbitos distintos de la realidad. Bueno, primero que nada, ¿en qué consiste, no? Resulta que, hablando del idioma inglés, por ejemplo, digamos que la primera palabra más utilizada es la palabra the. Ajá, entonces, esa se utiliza más en general en la comunicación. Es decir, si tú tomas un libro cualquiera o un texto, o digamos toda la colección de Wikipedia, cualquier trabajo que esté hecho en este idioma, en este caso particular en inglés, pero en cualquiera, te vas a encontrar, por ejemplo, que la palabra the es la más utilizada de todas. Después, la siguiente, me parece que es or, pero puedo equivocarme. En fin, la segunda palabra va a ser utilizada la mitad de veces que la primera palabra. Digamos, si the se utilizó 100 veces, la siguiente or será utilizada 50 veces. La siguiente se utilizará un tercio de la primera, 33 veces, y así sucesivamente. O sea, va decreciendo a razón, digamos, de la potencia de la frecuencia de las palabras. Esto es importante porque encontramos esta tendencia, digamos, en cualquier trabajo escrito, o digo, si lo pudiéramos hacer, en cualquier conversación cotidiana. Lo fascinante de este descubrimiento es que se supone, digamos, que el idioma es una construcción humana, desde luego, pero o está hecha, digamos, para ser impredecible, para ser muchísimas, por utilizar una palabra, innumerables combinaciones de palabras, de fonemas, de símbolos, letras, etcétera, para comunicar cualquier idea. Siendo así, ¿cómo es posible que siga una ley tan específica, tan elegante, voy a decir? Me quedo sin palabras porque de veras es fascinante el cómo no podemos sustraernos, digamos, a la naturaleza de nuestros cerebros, ¿no? Y esto también es relevante porque toda la naturaleza, yo acostumbro compartir esto en mis clases, toda la naturaleza, toda la vida, todos los procesos pues que podemos observar y cuantificar en la realidad, siguen una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, en toda la realidad un proceso se da a través de la ruta o de la serie de pasos que conlleven el mínimo esfuerzo posible. Digamos, por ejemplo, ¿por qué una burbuja es esférica?
¿Por qué no tenemos a burbujas cúbicas? Pues porque la mínima superficie necesaria y la distribución de fuerzas en dicha superficie más uniforme y homogénea es precisamente la que se puede dar con una geometría esférica. Si tú tuvieras una burbuja hecha cubo, en las esquinas, digamos, o en las aristas del cubo, vas a tener fuerzas mayores que en la cara central, por ejemplo, lo que haría que cambiara de forma hasta que se homogeneicen, esa es la palabrita, y una vez que las fuerzas son homogéneas, resulta que la única geometría posible es la esfera. Entonces, igualito, aparentemente al menos, funciona con el lenguaje. Repetimos siempre las mismas palabras para espaciar los términos que son significativos. Es decir, palabras como los artículos, el, a, los, las, una, unos, unas, que son los artículos determinados o indeterminados, dan información redundante respecto al sustantivo, que es aquello que me interesa, por ejemplo, en una oración, hablando del sujeto, ¿no? Como ejemplo, podemos decir cuando decimos el profe, por ejemplo, el profe Delgado que no flaqueará jamás, cuando decimos el profe, realmente estamos redundando porque ya sabemos que profe es él. Teníamos una pequeña interrupción, pero ya quedó. Vamos a acomodarnos. Ahí está, continuamos. Entonces, podríamos decir solamente profe. Él es solamente una redundancia, pero cuando decimos el profe, repartimos, digamos, la información necesaria, de manera que quien nos escucha o quien nos lea le sea más cómodo, más estable el flujo de información. Lo queremos más estable para poderlo procesar, evidentemente, para realizar menor esfuerzo, y entonces parece que los esfuerzos que realizamos siempre van a ser los mínimos necesarios para alcanzar una tarea determinada, y eso obliga a que la distribución tenga esta particularidad, digamos, de poder expresarse con una función potencial. Una función potencial, rapidito, podría ser, por ejemplo, y igual a x cuadrada, que aquellos que probablemente recuerden sus cursos de geometría analítica, nos va a dar en el plano cartesiano una parábola. Ajá, una parabolita, eso es y igual a x cuadrada. Disculparán los dibujos, ya saben que la pictografía no es lo mío. Y aquí viene lo interesante. Da una parábola, digamos, si tenemos las dos variables así, nada más sin tratar. Probablemente recuerden una cosa que se llama logaritmos. Ya tendremos nuestra clase sobre logaritmos bien específica al respecto. Pero bueno, nada más una escala logarítmica, en lugar de crecer 1, 2, 3, 4, 5, que son las que usamos normalmente, que se le llamaría escala lineal. Una escala logarítmica va creciendo exponencialmente. Entonces, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos, por ejemplo, más de 10, tendríamos 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. O sea, vamos creciendo cada vez el tamaño del intervalo que tenemos disponible. Y eso funciona bien chistoso porque, digamos, si y igual a x cuadrada estaba haciéndonos en el plano normal una parábola, en un plano que tenga un eje logarítmico va a ser una recta. Vamos a ponerla por acá. Tendríamos logaritmo natural de y igual a 2 veces logaritmo natural de x. Y digamos, cambiamos la variable del logaritmo natural de y por a, o por z, o por lo que sea. Entonces z igual a 2 veces logaritmo natural de x. Y entonces en una de ellas, en el eje x, digamos, en el eje horizontal, hacemos una escala logarítmica que crezca así de 10, 100, 1000, 10.000, etc. Y en el otro eje ponemos la escala lineal, o sea, esa sí va a crecer 1, 2, 3, 4, ¿no?
entonces 2, 3, 4, 5, y este es 10, 100, 1000, 10,000, etcétera, etcétera. Y resulta que si la hacemos así, aquella parábola que estábamos platicando, que era y igual a x cuadrada, se va a transformar en una línea recta. ¿Por qué? Pues por la linealidad. O sea, aquí tendríamos z, o no me acuerdo qué letra le puse, igual a 2 veces bla. Y bla ya está aquí, aquí va creciendo de 10, 100, 1000, 10,000. Y esta de acá va creciendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bueno. Esa linealidad, esa agrupación, en el caso de la ley de las palabras en ese sentido, ok, decíamos entonces que esa linealidad la vamos encontrando en muchos otros eventos y sucesos, ya lo decíamos, las ciudades, etcétera, etcétera. Y bueno, primero que nada, lo importante del desarrollo del pensamiento matemático es que nos permita acceder a este tipo de conocimiento, comprenderlo, y una vez que lo hemos procesado, que lo hemos internalizado, que somos capaces de entender esa correlación, tomar acciones que nos permitan modificar esas realidades. Se habla también en este video que les comento sobre el principio de Pareto, y realmente el principio de Pareto es una expresión más de esta relación zipfiana, por llamarle de alguna manera. La distribución de la riqueza, por poner un ejemplo, está, o digamos, sigue esta misma ley. Más o menos a lo largo de distintas sociedades, etcétera, nos encontramos que el 80% de la riqueza se encuentra en manos del 20% de la población. El principio de Pareto es algo bastante más general. Lo que nos dice es que en general el 80% de los resultados proviene del 20% de las causas, y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio de análisis matemático no es solamente para pasar el examen, o no es solamente para dárselas de muy listo, etcétera, etcétera. Es realmente, en mi opinión particular, una necesidad preponderante para entender a la realidad. Entiendo que haya gente que pueda no tener interés en hacerlo, pero realmente, pues, para vivir en una realidad yo creo que es muy necesario. O sea, no es necesario entenderla para vivirla, evidentemente, pero me refiero a, como dice una amiga, para vivirla en plenitud, para poderle sacar todo el jugo, para ser capaces de comprender lo que está pasando. Yo creo que sí es necesario un ejercicio estructurado del pensamiento que nos permita ir generando distintos modelos. Y no hay nada más apropiado, en mi opinión, que el estudio de las matemáticas para generar ese tipo de estructuras mentales. Muchos de mis alumnos se quejan por la dificultad, digamos, de los temas que tratamos en clase, pero normalmente yo arguyo, digamos, ese orgullo ingenieril que nos caracteriza, y que es precisamente esa capacidad de ver el mundo de manera seccionada, es decir, de ser capaces de abstraer, de ser capaces de ignorar lo que realmente no contribuye dentro de cierta interacción o cierto modelo, para enfatizar lo que sí es significativo. Una vez más, Pareto y Zipf nos lo dicen, de un fenómeno dado, cualquiera que este sea, es común que nos resulte útil el concentrarnos solamente en la quinta parte, en el 20% de las causas que lo generan, para obtener el 80% o las 4/5 partes de los resultados. Estas consideraciones sobre proporciones, sobre fracciones y sobre interrelaciones entre distintas cantidades
es el quid, es el punto central y fundamental de todo el estudio que hacemos en cálculo y precálculo. El cálculo, por ejemplo, es una herramienta formidable para determinar todos estos parámetros que correlacionan dos cantidades. Me parece que se nos acaba el tiempo una vez más. Por favor, revisen el video. Les dejo también un debate muy interesante entre Ken Ham, que es el director del Museo Creacionista en Kentucky, me parece, y Bill Nye, que es uno de mis paladines y de mis héroes. Pues impulsa mucho este tipo de pensamiento, de libre pensamiento, de cuestionamiento, de reflexión científica sobre fenómenos, etc. Patas. Perdón, mi hija hace un poco de escándalo, debe estar pasando el garrafonero o alguien así. Pero en fin, se los dejo porque a mí me dejó muy hondo, digamos, este mensaje de por qué hay tanto fanatismo, por qué hay tanto pensamiento mágico y eso. Vean el debate, a mí me parece que se debe mucho al miedo a la incertidumbre. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, por sus suscripciones, sus manitas arriba y sobre todo por compartirnos. Nos vemos a la próxima. Esta vez empezamos con Tómate esta botella conmigo de Andrés Calamaro. Luego algo de Caifanes Miedo en versión acústica. Luego fueron los Foo Fighters. Luego los Jaguares con Viaje Astral, claro. Y luego una intermedia que la verdad es que no presté atención. Y por último, ahorita escuchamos Canción Urgente para Nicaragua, ¿no? Muy útil para despertarnos esos ánimos libertarios. Se los recomiendo mucho, de Silvio. Y bueno, muchísimas gracias una vez más. Yo soy Víctor Domínguez, esto es el profe Delgado que no flacará jamás. Y nos vemos el próximo lunes con Propiedades de los Triángulos. Saludos.